Cuando Karina y yo decidimos divorciarnos, nunca imaginé que todo terminaría así. Nuestra relación había tenido sus altibajos, pero jamás pensé que llegaría a este punto. Todo comenzó cuando, después de meses de discusiones, finalmente acordamos que lo mejor sería separarnos. Aunque la decisión fue mutua, estaba claro que las cosas no iban a ser fáciles. Lo que no esperaba era que Karina, a quien había amado durante años, utilizara una estrategia tan baja para intentar quedarse con la casa. Un día, recibí una notificación legal en la que se me informaba que estaba siendo acusado de maltrato. Al principio, pensé que había algún error. No podía creer que Karina fuera capaz de hacer algo así. Pero cuando la realidad me golpeó, supe que estaba metido en un lío muy serio. Todo empezó a desmoronarse. Karina había planeado todo al detalle. Había hablado con amigos en común, vecinos, y hasta con algunos miembros de mi familia, contándoles historias sobre supuestos abusos que nunca ocurrieron. De repente, me encontré aislado, sin nadie en quien confiar. Las personas que solían estar a mi lado ahora me miraban con desconfianza, como si de repente me hubieran descubierto como un monstruo. Pero lo más devastador fue el golpe emocional. Karina no solo me había traicionado, sino que estaba intentando destruirme completamente. La casa que habíamos construido juntos, el hogar donde habíamos compartido tantos momentos, se había convertido en el premio que ella estaba dispuesta a obtener a cualquier costo. Tuve que contratar a un abogado de inmediato. Era un hombre duro, con experiencia en este tipo de casos. Sabía que estaba en una batalla cuesta arriba, pero también sabía que no podía rendirme. Mi abogado me dijo que lo primero que teníamos que hacer era reunir pruebas de que las acusaciones eran falsas. No iba a ser fácil, especialmente porque Karina había manipulado tan bien la situación que incluso yo comenzaba a dudar de mí mismo. Mientras el caso avanzaba, me vi envuelto en un torbellino de emociones. Todos los días tenía que enfrentar miradas de odio y desprecio, incluso de personas que había considerado amigas. El estrés comenzó a afectarme físicamente, me costaba dormir, y cuando lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas con el juicio y con la posibilidad de perderlo todo. Karina, por su parte, se mostraba tranquila, como si supiera que tenía la victoria asegurada. Seguía viviendo en la casa, disfrutando del lugar mientras yo apenas podía acercarme sin sentir una oleada de rabia y desesperación. Todo lo que quería era que se hiciera justicia, pero cada día que pasaba, parecía que ese objetivo estaba más lejos. Una vez, intenté hablar con Karina directamente, pero fue un error. Me recibió con frialdad y me dejó claro que estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para quedarse con la casa. Me lanzó una sonrisa cínica y me dijo que debía aceptar mi destino, que era mejor que me resignara. Eso solo me dio más fuerza para seguir adelante. Sabía que tenía la verdad de mi lado, pero también sabía que en los tribunales, la verdad no siempre es suficiente. Tenía que ser inteligente y jugar bien mis cartas si quería tener alguna oportunidad de ganar. Las semanas pasaban y el juicio se acercaba cada vez más. El ambiente en casa era insoportable. Aunque ya no vivíamos juntos, aún tenía que ir ocasionalmente para recoger algunas cosas, y cada vez que lo hacía, sentía como si una parte de mí estuviera siendo arrancada. Karina no dejaba de provocarme, haciendo comentarios hirientes y lanzándome miradas llenas de odio. Finalmente, el día del juicio llegó. Entré en la sala con el corazón acelerado, sabiendo que ese era el momento decisivo. Karina estaba allí, con su abogado a su lado, ambos luciendo confiados. Mi abogado y yo nos sentamos, listos para enfrentar lo que fuera necesario. El juez entró, y el silencio llenó la sala. Todo lo que había vivido en los últimos meses me llevó a ese momento. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero estaba decidido a luchar hasta el final. El juicio comenzó con la presentación de los argumentos de ambos lados. El abogado de Karina se puso de pie y empezó a exponer su versión de los hechos, describiendo a Karina como una víctima indefensa que había sufrido maltrato durante años. Mientras lo escuchaba, no podía evitar sentir una mezcla de rabia y desesperación. Las mentiras que estaban saliendo de su boca eran tan descaradas que me resultaba difícil mantener la calma. Pero entonces, llegó el turno de mi abogado. Él había preparado todo meticulosamente y sabía exactamente cómo desmontar las falsas acusaciones. Comenzó por exponer la falta de pruebas concretas por parte de Karina, señalando que todas las acusaciones se basaban únicamente en su palabra. Luego,
Pasó a presentar los testimonios de varias personas que conocían nuestra relación y podían atestiguar que nunca había habido signos de maltrato. Uno de los momentos más críticos fue cuando mi abogado logró que un amigo cercano de Karina, que inicialmente había testificado en su contra, admitiera bajo presión que Karina le había pedido que mintiera. Ese testimonio fue un golpe directo a la credibilidad de Karina y pude ver cómo su confianza empezaba a desmoronarse. De repente, la seguridad que había mostrado durante todo el proceso comenzó a desaparecer. A medida que el juicio avanzaba, se presentaron más pruebas a mi favor. Mi abogado había conseguido grabaciones de conversaciones entre Karina y yo, donde se podía escuchar claramente cómo ella me provocaba y manipulaba, intentando hacerme perder los estribos. Esas grabaciones fueron decisivas para demostrar que las acusaciones de maltrato eran infundadas. La sala del tribunal estaba en silencio mientras se reproducían las grabaciones. Cada palabra que salía del altavoz era una evidencia más de la verdadera naturaleza de Karina. No pude evitar mirarla, buscando alguna reacción, pero ella mantuvo la mirada fija en el suelo, evitando mi mirada. Uno de los momentos más tensos fue cuando el juez pidió a Karina que explicara por qué había decidido quedarse en la casa si supuestamente había sido maltratada. Su respuesta fue torpe y evasiva, y solo logró hacer que su historia pareciera aún más inconsistente. Cada vez era más claro para todos en la sala que Karina estaba mintiendo. El clímax del juicio llegó cuando mi abogado presentó pruebas de que Karina había intentado vender la casa en secreto, incluso antes de que el juicio comenzara. Había encontrado un comprador interesado y ya estaba en negociaciones cuando las acusaciones de maltrato surgieron. Esto fue la gota que colmó el vaso. El juez miró a Karina con severidad, y su abogado no pudo hacer mucho para defenderla en ese punto. El juez decidió que era hora de que ambos abogados presentaran sus argumentos finales. El abogado de Karina intentó, sin éxito, reparar el daño que ya estaba hecho, insistiendo en que ella había actuado bajo presión emocional. Pero era evidente que ya había perdido la batalla. Mi abogado, por otro lado, fue conciso y directo. Resumió todas las pruebas que habíamos presentado y dejó claro que Karina había mentido desde el principio para quedarse con la casa. En ese momento, sentí una oleada de alivio. Sabía que habíamos hecho todo lo posible y que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Cuando el juez se retiró para deliberar, la tensión en la sala era palpable. Me senté en silencio, esperando el veredicto. Karina seguía sin mirarme, y en ese momento me di cuenta de que, independientemente del resultado, nuestra relación estaba completamente destruida. No había vuelta atrás después de todo lo que había sucedido. El juez regresó a la sala y todos se pusieron de pie. Mi corazón latía con fuerza mientras esperábamos su decisión. Con una voz firme, el juez anunció su veredicto: yo había ganado el caso. Las acusaciones de Karina fueron desestimadas y se me otorgaba la casa. Karina, por su parte, fue acusada de presentar pruebas falsas y manipular el sistema legal. El silencio en la sala se rompió con un suspiro colectivo. Había ganado, pero no sentía la victoria como esperaba. Miré a Karina una última vez antes de salir de la sala. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento, sino de frustración. Ella sabía que había perdido, y yo sabía que, a pesar de todo, había algo profundamente roto dentro de mí. Después del juicio, las cosas cambiaron drásticamente. La decisión del juez fue clara: Karina debía abandonar la casa en un plazo de 2 semanas. Durante ese tiempo, me permitieron regresar a mi hogar, pero la atmósfera era densa y tensa. Cada rincón de la casa estaba impregnado con recuerdos de lo que habíamos compartido, pero esos recuerdos ahora estaban empañados por el veneno de la traición. Karina, por supuesto, no se tomó bien la noticia. Los días posteriores al juicio fueron un infierno. Al principio, intentó ignorar la orden del juez, actuando como si nada hubiera pasado. Seguía utilizando las comodidades de la casa, como si fuera su dueña indiscutible. No pasó mucho tiempo antes de que su actitud cambiara, y comenzó a confrontarme directamente cada vez que nos cruzábamos. Una tarde, regresé a la casa para encontrarla vacía. Todo estaba en su lugar, pero la sensación de vacío era abrumadora. Al llegar al dormitorio, encontré a Karina empacando sus cosas. La confrontación era inevitable. ¿Realmente crees que esto es justo?, me preguntó, sin molestarse en ocultar su rabia. Después de todo lo que hemos pasado, ¿así es como decides terminar las cosas?
Su tono era una mezcla de furia y desesperación, pero no me dejé llevar por la provocación. Karina, tú fuiste quien decidió tomar este camino. Pudimos haberlo hecho de manera civilizada, pero tú optaste por la mentira y la manipulación. Ahora, estás enfrentando las consecuencias. Ella dejó caer la ropa que estaba empacando y se giró hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad no sientes nada? ¿No te importa que esta sea la última vez que estaremos juntos en esta casa? Mi corazón se encogió por un momento. A pesar de todo, había compartido una vida con esta mujer. Pero sabía que no podía dejarme llevar por esos sentimientos. Demasiado daño había sido hecho, y no había espacio para la reconciliación. No es que no sienta nada, Karina. Es que ya no puedo confiar en ti. Lo que hiciste fue imperdonable. Sus lágrimas se convirtieron rápidamente en ira. Se acercó a mí, señalándome con un dedo tembloroso. Tú me empujaste a hacer esto. Si no hubieras insistido en quedarte con la casa, nada de esto habría pasado. Todo es tu culpa. Sabía que cualquier intento de razonar con ella sería inútil, así que me limité a observar mientras continuaba desahogándose. Su rabia no me sorprendía, pero la intensidad de sus palabras me hizo darme cuenta de lo profundo que era su rencor. Las siguientes 2 semanas fueron una tortura constante. Karina se aseguró de hacer mi vida lo más miserable posible antes de irse. Dejó la casa en un estado lamentable, con sus pertenencias esparcidas por todas partes, como si quisiera dejar una marca indeleble de su presencia. Los días parecían alargarse eternamente, y cada vez que entraba en una habitación, sentía su resentimiento impregnado en el aire. Finalmente, el día de la mudanza llegó. Karina contrató a una pequeña compañía para recoger sus cosas. Observé desde la puerta mientras los trabajadores cargaban cajas y muebles en un camión. Karina supervisaba todo con una expresión de derrota en su rostro. Me acerqué a ella, no porque quisiera decir algo en particular, sino porque sentía que debía cerrar este capítulo con una última interacción. ¿Estás segura de que tienes todo?, le pregunté, tratando de sonar neutral. Ella me miró, su expresión endureciéndose. No te preocupes, Javier. No pienso dejar nada atrás que me recuerde a este infierno. Sus palabras eran frías y llenas de veneno, pero no respondí. Sabía que cualquier cosa que dijera solo alimentaría su odio. Así que me quedé allí, en silencio, mientras el último de sus muebles era cargado en el camión. Cuando el camión se fue, Karina se quedó un momento más en la puerta. Nos miramos por última vez, y aunque había tanto que podría haberse dicho, no hubo palabras. Finalmente, sin despedirse, Karina se dio la vuelta y se fue, dejándome solo en la casa que ahora era completamente mía. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé allí, en la entrada, con una mezcla de emociones. Había ganado la batalla legal, pero no sentía ninguna victoria en mi interior. La casa estaba en silencio, pero ese silencio era ensordecedor. Todo lo que había sucedido, desde el momento en que Karina me acusó de maltrato hasta su salida final, había dejado una marca imborrable en mi vida. Caminé por la casa, pasando por cada habitación, intentando procesar lo que acababa de suceder. Sabía que tenía que limpiar, arreglar lo que Karina había desordenado y seguir adelante con mi vida. Pero en ese momento, todo lo que podía sentir era un vacío, un hueco donde antes había estado mi hogar compartido. Después de que Karina se fue, el silencio en la casa era abrumador. Aunque había ganado el juicio y me había quedado con la casa, no me sentía como un vencedor. Las paredes que una vez resonaron con risas y conversaciones ahora solo devolvían un eco vacío. Todo lo que Karina había dejado atrás parecía impregnado con su resentimiento, como si su presencia aún se aferrara a los rincones de la casa. El primer día tras su partida fue extraño. Intenté continuar con mi rutina habitual, pero todo se sentía fuera de lugar. Decidí empezar a limpiar el desastre que había dejado Karina, recogiendo las cosas que había esparcido por toda la casa. Cada objeto que tocaba parecía cargado de una memoria, una historia que ya no tenía sentido en mi nueva realidad. Pasaron algunos días antes de que realmente pudiera comenzar a reorganizar la casa. Tomé la decisión de cambiar por completo la disposición de los muebles, intentando darle un nuevo aire al lugar. Pinté las paredes, compré algunas plantas nuevas y reemplacé los muebles que Karina se había llevado. Poco a poco, el espacio comenzó a parecerse menos al hogar que compartimos y más a un nuevo comienzo para mí. Pero no fue un proceso sencillo.
Había momentos en los que me sentía abrumado por la soledad y la sensación de pérdida. Aunque sabía que había hecho lo correcto al no ceder a las manipulaciones de Karina, no podía evitar sentir un dolor profundo por todo lo que habíamos perdido en el camino. Nuestros planes, nuestras ilusiones, todo se había desmoronado, y ahora solo quedaban escombros emocionales. Una tarde, mientras terminaba de reorganizar la sala, recibí un mensaje de un amigo en común. No había hablado con él desde que todo comenzó, y su mensaje me sorprendió. Me dijo que había escuchado lo que había pasado y que quería saber cómo estaba. Fue un gesto sencillo, pero en ese momento significó mucho. A pesar de que muchos se habían distanciado de mí durante el juicio, comenzaba a ver que no todos habían creído en las mentiras de Karina. Decidí invitar a algunos amigos cercanos a una pequeña reunión en casa. Era una forma de intentar llenar el vacío que Karina había dejado y de recuperar algo de normalidad en mi vida. Esa noche, mientras nos sentábamos a cenar y reíamos juntos, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de vida nuevamente, y aunque aún quedaba mucho por sanar, sentí que estaba dando un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la paz no duró mucho. Una mañana, mientras revisaba mis correos, vi un mensaje de Karina. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad pudo más. El correo era corto, directo y, para mi sorpresa, no contenía el veneno al que me había acostumbrado. Karina me pedía que la perdonara. Decía que se había dado cuenta de los errores que había cometido, que había actuado por desesperación y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para enmendar las cosas. Su petición me dejó desconcertado. No esperaba que Karina intentara disculparse después de todo lo que había hecho. Pero al mismo tiempo, no podía olvidar lo que había intentado hacerme. Me acusó falsamente de maltrato, intentó arrebatarme la casa y casi destruyó mi vida en el proceso. ¿Cómo podía siquiera considerar perdonarla después de todo eso? Durante varios días, reflexioné sobre el mensaje. No le respondí de inmediato, necesitaba tiempo para procesar lo que sentía. Recordé las palabras de mi abogado después del juicio, cuando me dijo que era normal sentirse vacío incluso después de ganar una batalla como esta. Había perdido mucho, no solo la relación con Karina, sino también mi paz mental, mi confianza en las personas y una parte de mí mismo. Finalmente, tomé una decisión. Escribí una respuesta breve y concisa, agradeciéndole por sus palabras, pero dejando claro que no había espacio para el perdón entre nosotros. No podía volver a confiar en ella, y aunque entendía que podía estar arrepentida, no podía simplemente borrar lo que había hecho. Le deseé lo mejor, pero dejé claro que nuestras vidas seguirían caminos separados. Después de enviar ese mensaje, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había cerrado un capítulo doloroso de mi vida, pero el proceso de sanación aún continuaba. Sabía que me esperaba un camino largo, pero también sabía que tenía la fuerza para seguir adelante. Con el tiempo, la casa empezó a sentirse como un verdadero hogar nuevamente. Empecé a invitar a más amigos, a disfrutar de mi espacio sin la sombra de Karina. Cada día que pasaba, me alejaba un poco más del dolor que había experimentado, y poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Al mirar hacia atrás, me di cuenta de que había aprendido mucho de esa experiencia, aunque no en el sentido de una lección de vida o de superación personal. No había moralejas, solo hechos. Fui traicionado, luché por lo que era mío, y aunque el costo fue alto, salí adelante. Y eso era suficiente.